Ahora sí, al final. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado en estas mesas. Bueno, más que de debate, yo creo que compartir todos los resultados de un proyecto o de una parte de un proyecto que es el CEACOG, que lleva muy poquito tiempo caminando, pero que hemos podido ver que tiene resultados muy interesantes y que además de certezas también nos abre nuevos caminos, preguntas y cuestiones que tenemos que resolver juntas. Antes le hacían una pregunta cuando estábamos presentando el código ético sobre si no sería interesante que esta figura se abriese a otros perfiles. Y resulta que hace poquito venimos de presentar una encuesta que hicimos a la población española donde se sobrerepresentaba, es decir, se tenía en cuenta un número importante de personas con discapacidad y dificultades de comprensión, pero había una muestra más amplia que era representativa de la población española. Y entre esos resultados salía que 7 de cada 10 personas, el 70%, tenía dificultades para comprender la justicia, ¿no? Que es parte de lo que venimos a hablar hoy aquí. Yo no me enrollo más porque lo que viene ahora es lo importante y vamos a volver a darle la bienvenida, no a presentarla porque ya está presentada, a mi compañera Inés de Araoz, que ahora sí nos va a acercar certezas y próximos pasos sobre esta figura profesional en España. Y, como a mí me gusta dejar regalos y tenemos a gente que nos está escuchando a través de Zoom y que también está haciendo preguntas, tiro de móvil. Inés, te lanzo un guante. ¿Dónde estás? Aquí. Nos pregunta Raquel desde Zoom. Me gustaría que me aclarasen las funciones concretas del facilitador y quién y cómo, etcétera. Debe asumir la contratación y el pago de estos profesionales y la asignación de casos. Pero la pregunta va más para allá. ¿Está previsto que el facilitador pueda tener acceso al expediente judicial? ¿Se están teniendo en cuenta la protección de datos? Muchas gracias y con este regalo te dejo el escenario. ¿Y el mando? Y el mando lo encontramos. A lo mejor alguien se lo ha llevado. En la mesiña. Ah, vale. Vale. Y yo le doy aquí, pero veo aquí, ¿no? Tú le das al mando y lo ves en la pantallita. Vale. Odio este mando. Aquí. ¿Ves? Vale, ya está. Ya lo tengo dominado. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues yo voy a intentar hablar de los retos de la figura del facilitador procesal. Lo primero, y es una obviedad que todos y todas sabemos, pero hay que empezar a decir por qué surge, ¿no? Surge pues, de la experiencia y de la evidencia que ya hay de que las personas con discapacidad experimentan muchas barreras a la participación en los contextos procesales, ya sea policiales o judiciales, y estas barreras generan indefensión. Tenemos que hablar ya, como siempre hemos dicho, ¿no? Desde el modelo social de la discapacidad, donde no nos importa únicamente o no nos fijamos únicamente en las necesidades de apoyo de la persona, sino en el contexto en que la persona interactúa, porque lo que hemos visto, después de darle muchas vueltas, es que es igual de importante la barrera del contexto que las necesidades que pueda tener la persona, ¿no? Y esto nos lleva a que esas situaciones de indefensión nos lleven a la conclusión de que lo que tenemos ahora en el sistema de justicia sea insuficiente para estas personas, ¿no? Y que ante esa insuficiencia haya un hueco que tiene que cubrir esta nueva figura profesional. En España, ahora mismo, tenemos varios avances legislativos, ¿no? Se ha reconocido en el 7 bis los ajustes de procedimiento, que viene del artículo 13 de la Convención, que también es derecho aplicable en España, y también tenemos la definición del facilitador en el Real Decreto 193/2025, que es el de accesibilidad, ¿no? Garantía de condiciones de accesibilidad en los bienes y servicios a disposición del público. Como ha habido alguna pregunta que ya ha hecho mi compañera Blanca, aunque no lo iba a decir, voy a leer la definición del facilitador, ¿no? La persona facilitadora es la persona que trabaja, según sea necesario, con el personal del sistema de justicia y las personas con discapacidad para asegurar
una comunicación eficaz durante todas las fases de los procedimientos judiciales. La persona facilitadora apoya a la persona con discapacidad para que comprenda y tome decisiones informadas, asegurándose de que todo el proceso se explique adecuadamente a través de un lenguaje comprensible y fácil y de que se proporcionen los ajustes y el apoyo adecuados. La persona facilitadora es neutral y no habla en nombre de las personas con discapacidad ni del sistema de justicia, ni se dirige o influye en las decisiones o resultados. ¿Vale? Esto es lo que tenemos ahora mismo, pero ¿cuáles son los retos? Bueno, pues ya se ha apuntado, ¿no? El marco jurídico es insuficiente. No existen desarrollos normativos ni funciones, aunque podemos inferir algo de la definición que acabo de leer, ni perfil profesional asociado. Esto está generando situaciones de inseguridad jurídica en el ámbito procesal. Es decir, sí, se puede solicitar el facilitador, está reconocido, pero ¿a quién? ¿A quién se lo solicitamos? ¿Se lo solicitamos al juez? ¿Se lo solicitamos a una entidad de apoyo que tenga facilitadores? ¿A quién se solicita? ¿Quién está obligado a proveerlo? Según el 7 bis, debemos de entender que es la Administración de Justicia, porque el facilitador es una garantía procesal, pero todo esto tenemos que inferirlo, porque no lo pone, ¿no? Bueno, lo pone en este artículo, ¿no? Lo pone en el artículo 7 bis, ¿no? Pero no tenemos nada detallado. ¿Y qué pasa si no hay facilitadores? ¿Qué ocurre si la persona lo pide pero no hay disponibilidad? Como decíamos, ¿no? ¿Qué pasa, lo que decía, la pregunta que hacía esta persona, ¿no? A través del Zoom, o qué es el informe del facilitador? ¿Qué es? Esto ya se ha planteado, ¿no? ¿Es una prueba documental? ¿Es una pericial? ¿Qué naturaleza jurídica tiene? Es decir, hay muchísimas incógnitas, por eso es necesario el desarrollo, ¿no? Otra cuestión es la complejidad de la realidad, ¿no? Tenemos una figura del facilitador, tenemos algún trabajo previo hecho, pero la realidad es muy compleja. Son muy complejas las varias, ¿no? O el abanico, la homogeneidad de necesidades de apoyo que pueden tener las personas, pero también es muy homogéneo el contexto del que vienen las personas y las situaciones que se pueden dar en esos contextos procesales, ¿no? La dificultad, las diferentes situaciones que se pueden dar en una dependencia policial, dentro del juzgado, en el despacho de un abogado, el tipo de procedimiento que es decir, es un proceso contencioso administrativo, es un procedimiento incluso, digamos, ¿no? Estamos hablando, podemos irnos ya hasta procedimientos ante el Tribunal Constitucional o en primera instancia. Aquí hay muchísimas variables, ¿no? Y además, esta complejidad tiene que ser tenida en cuenta cuando definamos estas funciones, cuando tengamos que definir la formación, es decir, dependiendo de las características y de los contextos de las personas que vayan a necesitar al facilitador, tenemos que definir ese perfil, esa formación, ¿no? Esas tareas que va a hacer. Otras cuestiones son la inactividad que estamos viendo en algunas administraciones. Si bien es cierto que a día de hoy el proyecto del que estamos hablando hoy es en el marco de un ministerio, que es el Ministerio de Derechos Sociales, ahora mismo, ¿no? Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo. Es verdad que todos los contactos que se han intentado hacer desde el ámbito asociativo e incluso desde el Ministerio con el Ministerio de Justicia han sido infructuosos y, bueno, a pesar de que el propio Ministerio de Justicia tiene en su página web un proyecto que se llama Justicia 2030 y ahí está prevista la figura del facilitador, también es verdad que llevamos años esperando y que no se están produciendo movimientos, pero que a pesar de ello, tenemos un reconocimiento legislativo y que los jueces, los tribunales, las personas con discapacidad, las familias, están solicitando la figura, ¿no? Y esta respuesta no está dándosele
desde el Ministerio, ¿no? Y por otro lado, otra situación que hay que tener en cuenta es la complejidad del marco competencial en España. Yo me estoy refiriendo al Ministerio de Justicia, pero sabemos que las competencias en materia de justicia están transferidas en todas las comunidades autónomas menos 5 y las ciudades autónomas, ¿no? Pero, es decir, ¿hasta qué punto esta distribución competencial puede o debe o podemos arriesgarnos a que sea una condición que nos lleve a una desigualdad territorial, es decir, a que la figura esté difícil de manera, esté configurada de forma diferente en Galicia que en Castilla y León, que la persona que necesite un facilitador vaya a tener acceso a una persona con una formación diferente en una comunidad o en otra, o ni siquiera a una formación, o a que el perfil profesional sea diferente, ¿no? Esto es un problema que también tenemos que de alguna manera tener en cuenta y tenemos que buscar soluciones, ¿no? Luego hablaré un poco de las soluciones, ¿no? Y además, a día de hoy no existe una previsión presupuestaria para el facilitador. Decir que, bueno, ya lo voy a adelantar, o sea, una cosa es que el facilitador es una figura, una garantía procesal y, por tanto, en mi opinión, entra dentro de las competencias constitucionales del Estado, es decir, las normas procesales son competencia central del Estado y lo que son los medios de la Administración de Justicia son competencia de las comunidades autónomas. Por tanto, deberíamos de tener una configuración del facilitador a nivel estatal, a nivel central, que garantice esa igualdad, esa equidad, independientemente de donde actúe la figura, pero sí que es competencia territorial el dotar de medios a esa Administración de Justicia allí donde haya sido transferida, ¿no? Otras cuestiones es, tenemos reconocida la figura, pero ¿qué ocurre si ahora se solicita esta figura en cualquier procedimiento, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo donde actúe o donde tenga un supuesto una persona con discapacidad y necesite al facilitador? Bueno, pues a día de hoy, y esto es una de las cuestiones por las que nace el curso de la UNED con el CEACOG, con esta premura, hay que sacarlo ya, es porque tenemos reconocimiento legal, pero no tenemos suficientes facilitadores y no tenemos capacidad de respuesta si se empieza a solicitar, ¿no? Luego, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que si no tenemos esos desarrollos normativos, si no tenemos esa concreción de la figura, esto es un nicho de negocio, lo puede ser en el futuro, y pueden empezar a proliferar situaciones de oportunismo, ¿no? Donde haya personas que digan, yo soy facilitador, ¿no? Pero ¿cómo decide el operador jurídico si es un facilitador que tiene o no tiene las competencias necesarias para hacer su trabajo, ¿no? Esto no solo es importante por dos cuestiones. Primero, por el riesgo que tiene que afrontar la persona con discapacidad que se esté enfrentando a un procedimiento judicial, que se esté enfrentando a una sentencia injusta, que pueda ser revictimizada durante el procedimiento, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el resultado para la persona, pero también tenemos que tener en cuenta el impacto para el procedimiento, para el sistema en su conjunto, porque esto puede suponer que la figura no llegue a consolidarse, porque, como ha dicho Brendan muy bien, y yo cuando hablé con John Taggart también lo comentó, el riesgo de que los operadores jurídicos no confíen en la figura es real y, por tanto, tiene que ser una figura en la que confíen, ¿no? Otra cuestión es que nos faltan, en España tenemos un sistema legal donde siempre se piden pruebas de todo, además estamos hablando de un sistema de una administración de justicia y hay que ir dotando al facilitador también de herramientas estandarizadas que le permitan hacer su trabajo y que permitan que, de alguna manera, cuando tenga que defender ese informe que ha hecho sobre los ajustes que necesita la persona, primero, no se pueda poner en duda que tiene la capacitación que hace falta y tampoco se pueda poner en duda que está utilizando herramientas que están sustentadas por evidencia que le permitan defender
ese informe de ajustes que está realizando, ¿no? Y todo esto es a lo que pues es como nuestra agenda en el futuro, ¿no? Entonces, en un mundo ideal, ¿no? ¿Qué sabemos ya que necesitamos para la figura del facilitador? Bueno, pues necesitaríamos ese desarrollo normativo suficiente sobre las funciones y el papel que juega en el proceso. Decir que aquí tenemos buenas noticias porque en el ámbito del Foro Justicia y Discapacidad, que depende del Consejo General del Poder Judicial, se ha creado ya un grupo de trabajo sobre el facilitador para intentar despejar todas estas garantías de qué papel juega dentro de los procedimientos judiciales y resolver todas estas incógnitas, ¿no? De quién lo pide, cómo lo pide, consentimiento o no consentimiento, qué papel tiene, es una garantía procesal, y de aquí vendrá pues también, espero, este tema de qué tipo de desarrollo normativo necesita. Desde luego hace falta un reconocimiento del Ministerio de Justicia más allá del actual y una previsión presupuestaria, que esto incluye también a todas las comunidades autónomas que tienen consejerías de justicia que tienen competencias en la Administración de Justicia. Es necesario lograr un desarrollo profesional adecuado y digno, y cuando pongo lo de digno es porque es una figura profesional que necesita dignidad profesional, necesita tener un estatus, pero también necesita que se le reconozca, que se le considere y que también se considere a nivel laboral. Es decir, posiblemente debería de haber en el futuro bueno, pues un estatuto del facilitador, una consideración profesional y económica para estos profesionales que no genere, bueno, pues que de alguna manera genere pues que las personas quieran dedicarse a este trabajo que ha dicho Brendan ya al principio de la mañana, que es tan satisfactorio y que nos gusta, pero claro, también tiene que ser un medio de vida, ¿no? De alguna manera para las personas que quieren dedicarse a este trabajo, ¿no? Y también tiene que ser un desarrollo profesional que tenga en cuenta toda esa heterogeneidad. Hoy se ha hablado mucho de discapacidad intelectual, pero el facilitador va a tener que atender un montón de situaciones diferentes y ese perfil profesional, esa formación, tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Y, por último, la importancia de la generación de alianzas diversas. Lo ha comentado Brendan ya, pero esto se tiene que hacer en colaboración con el resto de operadores, ¿no? En el curso ya hemos visto que han participado jueces, abogados, fiscales, servicios policiales. Todo hay que hacerlo de forma, digamos, cocreación, ¿no? La palabra sería la cocreación. La figura tiene que ser creada conjuntamente también por las personas con las que va a trabajar el facilitador, ¿no? Porque de alguna manera, si no creen en la figura, si no hay ese consenso, ¿no? de esa discusión de la que hablaba Andrés antes, vamos a encontrarnos con que esas discusiones que tenemos que tener ahora las vamos a tener luego y eso va a perjudicar mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos los demás tienen que estar incorporados en este proceso de consolidación de la figura. También tenemos que investigar, esto es innovación. Es innovación en la creación de herramientas, pero yo lo que llevo viendo el tiempo que llevo trabajando en esto es que es innovación jurídica, es que estamos innovando algo. Es que en la propia convención, el artículo 13, desaparece el concepto clásico de acceso a la justicia. Tiene algo que ver con lo que hablaba también José Miguel, de la justicia procedimental. Lo que dice el artículo 13 es que para que las personas accedan a la justicia hay que garantizar también su participación en el procedimiento, no solo el resultado. No tenemos que hablar de si hay circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Lo que tenemos que garantizar es que la persona participa desde el minuto 1 en el procedimiento en igualdad de condiciones, ¿no? Y que su voz es escuchada. Por tanto, tenemos que investigar a nivel jurídico, tenemos que investigar a nivel de herramientas para los facilitadores basadas en la evidencia, y también hemos visto hoy en todo esto que hemos estado recogiendo una breve presentación sobre necesitamos recoger datos desde el inicio.
porque necesitamos ir evaluando la figura desde el inicio. ¿Para qué? Bueno, pues primero para tener bien claro dónde tiene que actuar, cómo tiene que actuar, si está habiendo problemas con los operadores jurídicos, saberlo de forma precoz, es decir, si no apoyan a la figura, tenemos que ver cuestionarios de satisfacción para que nos digan dónde estamos fallando. Necesitamos recoger la opinión de las propias personas, porque el facilitador debe de tener lo primero en cuenta a la persona, ¿no? La persona debe estar en el centro, ¿no? Entonces, tenemos que tener sistemas de recogida de información que nos permitan ir modulando la figura, que permitan hacer políticas públicas, que permitan tener datos para hacer esas políticas públicas y que nos permitan, de alguna manera, ir trazando esa hoja de ruta que tiene que seguir el facilitador, ¿no? Y bueno, pues estas serían algunas de las pinceladas sobre en dónde estamos y quizá, en mi opinión, ¿no?, hacia dónde tenemos que ir, aunque pues bueno, no sé si he acabado en tiempo. Sí he acabado en tiempo. Entonces, si hay alguien del público que quiere dar algunas pinceladas más, ¿no?, de cosas que yo no haya comentado, pues nada, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Ella las había explicado ya, Laura, y digo, pues me las saco. Bueno, pues como estáis cansados y cansadas, y vamos a tener ahora también un ratito para poder comentar ya más en el tú a tú, yo creo que le paso la palabra ya a Blanca y a Raquel, que son quienes van a hacer la clausura.